Profesor era David Galeano Olivera. Yo trabajo en la promoción del guaraní, soy profesor de lengua guaraní y después tengo los otros grados que fui adquiriendo a la medida que fui estudiando. La licenciatura en guaraní, una maestría y un doctorado en lengua guaraní, ¿verdad? Soy profesor de la Universidad Nacional de Asunción hace 33 años. Ejerzo varias materias, entre ellas guaraní, por supuesto, también castellano, sociología paraguaya, sociología de la educación, antropología cultural, y una fusión que en algunas instituciones se hizo de la sociología y la antropología, se denomina socioantropología. Igualmente metodología de la investigación y trabajo intelectual e informática. Son algunas de las materias. Estoy en la Facultad de Filosofía, en la Facultad Politécnica, en la Facultad de Ciencias Exactas Naturales, y ahora en una reciente facultad que es la Facultad de Enfermería y Obstetricia. Así que un poco para el plano de referencia y fundador del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y director de esa institución hasta hoy. Excelente, excelente. Su libro era también sobre... Sí, acá en realidad traigo dos y uno justamente le voy a dedicar al profesor Rodolfo, el otro al profesor Julio. Esta es justamente en el propósito más o menos parecido al de ustedes, de darle una promoción al guaraní, no solamente por lo que tenemos aquí adentro, sino que también por lo que implica, y esa es la traducción de textos de grandes pensadores, creadores, ¿verdad? Entonces, en este material vamos a encontrar una serie de traducciones, desde Shakespeare a Pablo Neruda y otros más, ¿verdad? En textos cortos, ¿verdad? Pero con eso se demuestra que es factible hacer traducciones. Y esto también nosotros, en la medida que fuimos creando estas traducciones, al hacer estas traducciones, ubicamos esto en lo que hoy se conoce como una especie de boom también en el tema de la promoción del guaraní, que es el guaraní en los medios virtuales, o sea, internet. A mí me tocó, por esa cosa hasta increíble, ser partícipe de la creación de lo que hoy es Wikipedia guaraní, o Wikipetán se le llama, ¿verdad? Y entonces, en algún momento, el editor de Wikipedia guaraní es un lituano, no es paraguayo ni es americano. Entonces, él, en la medida que íbamos haciendo, llegaba un momento me decía, bueno, ya está, hay mucho de Paraguay, hay mucho de guaraní, está bien, los paraguayos tienen guaraní, pero Wikipedia internacional. Entonces, en algún momento me planteó la necesidad de hacer traducciones. Y increíble, el primer personaje así internacional de renombre, del cual él me dijo que podía hacer la traducción, porque yo le pregunté a quién podríamos traducir. Y él me dice, en el 2007, este año Wikipedia cumple 11 años, la versión guaraní. Y me decía él, el personaje más buscado del mundo, aproximadamente 25 millones de personas lo buscan diariamente, es John Lennon. Entonces yo hice la versión guaraní de John Lennon. Y cuando ustedes entran a Wikipedia, busquen John Lennon y van a encontrar a John Lennon en guaraní. Y así fue pasando, y esta es un poco la compilación de parte de ese proceso. Y esto otro es más nuestro, ¿verdad? Consiste en una serie de leyendas que tuve la oportunidad de rescatar y están en versión bilingüe. En realidad los materiales están en versión bilingüe. El que entiende guaraní, para el que no entiende, de todas maneras, está la versión castellana de la otra guaraní. Muchísimas gracias, profesor. Bueno. Muchísimas gracias por estar presente hoy acá Al contrario, con nosotros. a usted. Bueno, me toca a vos organizar acá el orden.